Martín Tetaz, ¿cómo va? Menos mal que no le preguntamos cuántas calorías tenía. Claro, ahí era sí, donde sí. se complicaba. Lo evitamos. Ahí. ¿Cómo viene la economía? Porque no podés despegarte de lo que es. No, bueno, obviamente la economía rebota, ¿no? Después de una caída muy grande, este fue un año de una crisis muy grande y entonces rebota, la inflación empieza a bajar, los salarios de a poco se empiezan a recuperar, pero con mucha asimetría. Entonces vos tenés sectores, hubo clase media alta donde los salarios le vienen ganando a la inflación, pero clase media donde el aumento de tarifas se lleva la ganancia del salario. Entonces lo que se llama el pocket money, la plata que te queda en el bolsillo, no recupera. Por eso el consumo masivo le cuesta tanto despegar. Viste que el muchacho te decía un poquito mejor que el año pasado. Claro. Consumo masivo, las casas de hamburguesa, la cerveza, los supermercados. Hablaba el otro día con el amigo de Ipache. Lo que se llama consumo masivo le cuesta recuperar, pero al mismo tiempo, como uno de los tractores de la recuperación es el crédito, estás viendo, sin embargo, recuperación dentro del consumo de durables. Antes era al revés. Antes primero se recuperaba el consumo masivo y el rebalse del consumo masivo iba al durable. Claro, después de 2 o 3 años de recuperar el consumo masivo cambiaba la tele. Ahora no, ahora hay gente cambiando la tele que todavía sigue ajustada en el supermercado, paradójicamente, porque la fuente de generación de ese gasto es que empieza a haber crédito de vuelta en Argentina. Ahora, vos analizaste la economía de los últimos 5 o más años en detalle. ¿Te sorprendió que bajara la inflación como bajó, que bajase incluso la pobreza en el último trimestre, la desocupación, bueno, entiendo que también, el riesgo país, el superávit fiscal, en términos generales como economista? Sacate el traje de político por un momento. Te digo una a favor y una en contra, ¿no? Yo esperaba efectivamente el éxito del gobierno en desinflar la economía, la inflación esencialmente, que bajara la inflación. Sí me imaginé que iba a ser con un costo en desempleo más alto, ahí me equivoqué. Ahí yo pensé que iba a ser con un costo en desempleo más alto, porque la recesión... Sí, es como de manual. Rompió efectivamente 270.000 empleos en el sector privado registrado, pero hay una absorción de empleo privado en el sector informal de la economía. Plataformas esencialmente. Entonces vos tenés hoy con el celular virtualmente desempleo cero. Vos fíjate que alguien que se quedó sin trabajo antes, acordate, tenías que mandar currículum, esperar que te llamaran, una entrevista, 2 entrevistas, preocupacional, un montón de cosas. Ahora te bajás una aplicación, si tenés una bici, si tenés un auto, ni hablar, y en 10 minutos estás generando, y antes además tenías que esperar y cobrabas recién al mes. Acá ya estás cobrando al toque de que empezás a bajar la aplicación. Entonces eso permitió absorber mucho del desempleo que se hubiera generado en otro contexto por la pérdida de empleos formales, por la pérdida de empleos de la construcción. O sea, es una recuperación de la actividad económica muy particular donde algunos sectores caen y no se recuperan, otros sectores no salieron nunca de la pandemia. Por ejemplo, sector comercio. Claro. Sector comercio no se recuperó nunca de la pandemia, pero plataformas vinculadas al comercio, por ejemplo, Mercado Libre te crece a tasas de 35-40%, ¿entendés? Entonces, y todo lo que eso genera, ¿no? Alrededor. Con todo lo que genera alrededor, claro, exactamente. Y la ministra Petovelo hace instantes justamente habló de la pobreza. Si tenemos el audio, lo escuchamos porque es interesantísimo para conversar con Martín Tetaz. Bueno, nosotros estamos trabajando con el Consejo para medir la pobreza no por ingreso. Estamos haciendo un índice de capital humano. No te puedo especificar cuáles son las variables todavía porque me tienen que presentar el trabajo. Nosotros no podemos cambiar el índice del INDEC. El INDEC va a seguir midiendo cada 6 meses y de la manera que mide. Este es el índice de capital humano específicamente. Estamos trabajando a full para que esté lo antes posible, pero no te puedo decir exactamente en qué mes va a estar. Ahí tenés. ¿Qué opinás? Es importante, sería ideal, es muy difícil de construir un buen índice, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el problema que tienen los índices de capital humano. Yo mido el acceso a la educación, pero no mido si los chicos van a la escuela o no van a la escuela. Claro. Entonces, lo escucho al gobernador de la provincia de Buenos Aires y dice, tuvimos 180 días de clase, y veo que los profesores que dan clase en la provincia de Buenos Aires me dicen, los pibes no vienen. Y veo que muchos profesores se quejan de que otros docentes tampoco van. Entonces, cuando vos ves cuántos días de clase hubo reales, donde estuvo el alumno con el profesor y fueron los dos y te dan menos de 100 en promedio, ¿entendés? Es y los casi chicos la que mitad van, de los... Y después tenés otro problema adicional. Los chicos que van no aprenden. Entonces, Argentinos por la Educación, por ejemplo, hizo un estudio muy reciente. Solo 13 de cada 100 chicos que van a la escuela, finalmente terminan la escuela en tiempo y en forma, aprenden exactamente. Esos tienen todo el capital humano. Entonces, si se va a medir el capital humano en términos efectivamente las oportunidades, ese chico obviamente tiene más oportunidades que alguien que fue y no aprendió y más que alguien que no fue.
Entonces, eso es lo que es tan difícil de medir. Ojalá se hiciera una medición profunda que detecte ese problema, ¿no? Plantearlo sobre la mesa es fundamental. Los estudios cuantitativos son muy costosos, por supuesto que el Estado tiene la capacidad de hacerlo, y te agrego tiene las herramientas científicas. Y te agrego un tema más. La ministra está hablando de capital humano. O sea, por ejemplo, años de educación incorporados, si sé efectivamente leer y escribir, si sé efectivamente resolver las operaciones, ojalá sea así. Pero también está el capital social, que sirve mucho en la economía. El conjunto de relaciones que las personas tienen también las hace más productivas. Ese conjunto de relaciones está completamente polarizado en Argentina. Hay un índice que mide la gente del CEDLAS, del Centro de Estudios Distributivos de La Plata, que muestra que es mucho más probable la chance que tu compañero de banco en la escuela sea de tu misma clase social, de tu mismo nivel socioeconómico. Eso antes, hace 20 años atrás o hace 30 años atrás, era muy bajo, porque la escuela pública mezclaba. Pero ahora se fragmentó socialmente, algo que por supuesto no tiene que ver con este gobierno, es algo que viene ocurriendo en los últimos 20 o 30 años en Argentina. La pobreza estructural que tenemos en Argentina. Pero que en términos de oportunidades y de pobreza estructural es una cuestión clave, porque esa gente no va a tener oportunidad de salir de la pobreza por más que la economía mejore. Y después el otro tema de la educación es el formato que viene del siglo pasado y los siglos, sobre todo 19, te diría, que es un formato muy de la era de montaje. De la revolución industrial. Exactamente, que tiene que ser reformulado. Hoy los países como Finlandia, mira, no se lo pregunté, pero los países más modernos cuestionan ese modelo educativo y ponen a favor la creatividad, incluso por encima de lo que se llamaban las ciencias duras, porque ahí es donde descubren el talento de los verdaderos posibles gestores de aquellos startups. Como vos antes tenías que tener un conocimiento enciclopédico, que hoy no tiene sentido porque hoy lo tiene directamente el teléfono. Y se iba había un conocimiento en serie que era conforme a la cadena de montaje del Fordismo, ¿no? Exactamente. Ahora tenés que saber responder preguntas, tenés que saber hacer preguntas vos también. Y tenés que ser creativo, porque antes, por ejemplo, se valoraba más, no sé, que vos supieras de matemática que, no sé, de ballet. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué vale más? Porque aquel siglo que ya superamos decía que no, la matemática tenía un valor. Bueno, está en discusión, porque no, el siglo pasado es en el que se mató más gente reconocida estadísticamente hasta acá. Entonces, en esta discusión parece que la educación merece una mirada. Vos tenías un chico que le iba mal en matemáticas y bien en lengua y lo mandabas a maestra particular de matemáticas. Claro. Y ahora el paradigma que está cambiando es, che, por ahí le va mejor en lengua porque le interesa más la literatura u tiene otras inclinaciones. Totalmente. Reforzar la formación en lo que él se destaca. No tratemos que sea igual que el resto en todas las capacidades, ¿no? Más allá de que, por supuesto, tiene que tener las operaciones básicas, tiene que saber leer y escribir, obviamente, ¿no? Estuviste recorriendo algunos países de la región. ¿Qué viste en economía? Porque había había alguien haciendo una operación en internet de que podía comprar una hamburguesa más barata en cualquier país del mundo que no fuera en Argentina y decidí comprobarlo. A ver. Y fui hasta Chile y fui hasta Uruguay y sobre todo me llamó la atención en Uruguay porque siempre Argentina, que Argentina es más caro para comprarse un celular o que es más caro para comprarse ropa, ya lo sabíamos, pero ahora es más caro para comer. Entonces es más cara una hamburguesa en Argentina, 40% más cara que en Chile. Uno eso lo podía esperar, un poco más caro, no sé si tanto, pero uno se imaginaba eso. Pero es Argentina 10% más caro que Uruguay prácticamente. O sea, esto es una cosa notable, porque Uruguay siempre fue el país más caro de la región. Sí. Ahora Argentina es claramente en materia positiva. El país más caro, absolutamente. Argentina tiene el récord de inflación en dólares de América Latina. El récord de inflación en dólares de América Latina. Ningún país le subieron tanto los precios en dólares como Argentina y eso obviamente es un talón de Aquiles, algo que el gobierno va a tener que resolver, idealmente saliendo del cepo rápido, porque entonces el tipo de cambio va a corregir ese problema, pero si no el gobierno va a tener que dar alguna respuesta a ese problema. Ahora, también eso cómo afecta ahora para la temporada de vacaciones, ¿no? Porque estamos viviendo al mismo tiempo en Brasil una fuerte devaluación del real, que también hace que para los argentinos sea muy tentador, no solo, como vos decís, Uruguay, Chile, sino principalmente Brasil. Se lo preguntaba el otro día a Martín Yesa, justo coincidimos en la última sesión que tuvimos en el Congreso y le preguntaba exactamente eso, ¿qué temporada esperaban? Fui intendente de Pinamar, vos te acordás, muchos años, me decía, mira, va a ser una temporada, me decía él, de propietarios. Porque el que tiene la posibilidad de alquilar, entre alquilar acá o alquilar afuera, le sale más barato alquilar afuera. Entonces, solamente al propietario, que finalmente tiene la propiedad acá, entonces, bueno, finalmente ir al supermercado, aun cuando salga un poco más caro acá, por ahí no le justifica el viaje.
Entonces, esa es la característica, pero realmente las oportunidades hoy son mucho más barato, ha quedado mucho más barato Brasil, claro. Prácticamente. Hoy veía una comparación que hacía un economista que es uno de los hijos de Domingo Cavallo, ¿no? Ahí está, ahí está. Queremos ver este posteo, mira, lo vamos a leer y vos lo compartís. Dato importante, Argentina es hoy un 19% más cara que Brasil en dólares para una canasta idéntica de alimentos, combustibles y electrónicos. Históricamente, la ley del precio único se cumple promedio entre ambos países, que es la línea azul, y las desviaciones suelen corregirse en pocos meses. Está el cuadro, ¿no? Que es este costo que vos decías. Para hacértela más corta, menos técnica, ¿no? Y simplificado. ¿Qué dice el tuit ese? Hay una ley que se llama la ley del precio único, que es que finalmente las cosas tienen que valer más o menos lo mismo en los distintos lugares, porque si no, supone que el atún fuera mucho más barato en Chile o en Uruguay o en Brasil, entonces yo me iría, me traería un container de atún de allá y lo vendería acá. Y me llenaría de plata yo y además rápidamente se bajaría el precio acá. ¿Esos son los precios relativos que se dicen? Claro, eso tiene que ver con los precios relativos. Entonces los precios en general de los bienes transables, de los bienes que se pueden exportar, importar, que se pueden subir a un barco, tienden a converger, a ser parecidos en toda la región. Y eso es lo que no está pasando. Es decir, lo que está pasando es que te muestran este tuit casi 20% más caro Argentina que Brasil. Esto es absolutamente insostenible, como dice efectivamente el colega en el tuit, tarde o temprano de alguna manera se corrige, o con algún proceso de devaluación o con algún proceso de desinflación, pero de alguna manera esa tendencia se tiene que corregir. Ahora, en tus viajes, ¿descubriste algún producto o algo en particular que digas, bueno, esto sí conviene comprar en Argentina? Sí, claro, viajar en colectivo. Es más barato los servicios, muchos de los servicios, sobre todo que son tarifa regulada, están más baratos. Entonces salía, ya no me acuerdo de memoria el dato, pero porque lo puse, sí me acuerdo ahora, salía el boleto de colectivo en Uruguay, en Montevideo, el boleto urbano, de la ciudad, urbano, 42 pesos, el dólar sale 45, 46, o sea, son casi 90 centavos de dólar. Un boleto colectivo, 1.000 pesos de acá, número redondo. Y acá, ¿no? Vale la mitad. Claro, entonces acá en algunos lugares no. Ojo, la gente que nos está escuchando del interior nos dice que nosotros pagamos eso, ¿entendés? Claro. Pero en el AMBA eso tiene que ver vale mucho menos. Con el subsidio. Absolutamente. Que también era un desfasaje que también ocurría en las tarifas, ¿no? Me parece que el sistema tarifario... Bueno, la búsqueda de los precios relativos. Ahora, cuando el presidente habla de los econochantas, vos que sos economista, ¿te identificás con esa? Yo soy el econochanta número uno. Yo siempre estoy aprendiendo. Yo creo que siempre hay que tener una voluntad de aprender en economía, ¿no? Okay. Siempre el desafío, por eso me gusta tanto dar clase, porque es el momento en el que más aprendés. Cuando el estudiante levanta la mano, hace una pregunta y la pregunta te fuerza y vos tenés que decir no sé. Yo tenía un gran profesor que se llamaba Alberto Porto, que le rindo un homenaje en este momento acá. Alberto, cuando le hacían una pregunta, al revés de la mayoría de los docentes que tenían ansiedad por demostrar que sabían y entonces rápidamente daban una respuesta, Alberto decía, espera, déjame pensar. Y pensaba. Y por ahí se quedaba 5 minutos pensando el tipo. Sí. Y después agarraba el pizarrón, arrancaba y te la respondía. Y vos decías, o sea, era un esfuerzo donde aprendían los dos. Aprendía el docente y aprendía el estudiante. Cuando uno dice que sabe es cuando en absolutamente, absolutamente. Por eso yo creo que todos estamos aprendiendo y le agradezco a todos los que tengan voluntad. A propósito de tu aprendizaje como legislador, tenés un proyecto interesante de empleo para personas con discapacidad. Sí, porque fui a comer a un restaurante que se llama La Mesa, que está acá en Palermo, ¿viste? Las Cañitas. Y sí, y vi, le dan trabajo a 40 chicos que tienen neurodivergentes. Pero es el restaurante famoso. Claro, es muy conocido. El del científico. Fernando Pollack. Es uno de los socios del restaurante. Hay que ver la serie que se acaba de estrenar, me parece que en una plataforma que le hizo Campanella. Creo que hay un documental. Un documental que lo hizo Campanella, inspirado en ese trabajo revelador, porque es un trabajo, me parece interesantísimo, de darle trabajo. A mí me llamó la atención eso, porque hasta ahora vos siempre pensás al Estado asistiendo y a la familia haciendo un esfuerzo enorme. Todos, el chico depende de ellos, depende del Estado y depende de la familia. Hoy esta gente está cambiando ese paradigma, está mostrando que una persona, aun con una discapacidad, aun con una discapacidad cognitiva inclusive, puede ser productivo. Por supuesto requiere un cuidado especial, requiere de un protocolo, requiere de un entrenamiento. No es tan fácil, pero con el tiempo y la dedicación pasamos de convertir una persona que necesita un subsidio para poder desenvolverse en la vida a una persona que aporta socialmente, que genera valor en la sociedad, que genera trabajo. Y cuando hablé con los chicos que estaban ahí, me dijeron, mira,
hacemos un esfuerzo muy grande, la cuenta nos cuesta mucho que el negocio efectivamente sea rentable. Estamos al borde con el tema de los impuestos al trabajo. Es una paradoja Argentina. Argentina te cobra impuesto al que genera trabajo. Eso no tiene que existir, por supuesto, pero es muy difícil terminar con todos los impuestos al trabajo. Ahora, en este caso particular, me parece que es una oportunidad, porque hoy el gobierno está poniendo un subsidio para esa persona que tiene una discapacidad. Si la persona empieza a trabajar, el gobierno deja de prestar esa pensión por discapacidad. Entonces, ese dinero que se ahorra el Estado no lo puede poner para abaratar impuestos al que está contratando trabajadores y está formando a esos trabajadores discapacitados y ayudándolos a incluirlos y cambiándole la vida a esos trabajadores y a su familia y a toda la sociedad, porque vos no sabés si a vos no te va a tocar, todos vamos a ser discapacitados alguna vez, capaz que no con esa discapacidad, pero cuando seamos grandes vamos a tener las propias discapacidades de la edad, y entonces ¿qué más satisfacción vivir en una sociedad que vos sabés que no deja atrás a los que la están pasando mal, claro, a los que tienen alguna dificultad? Así que me pareció que podíamos ayudar y eso fue lo que me pidieron ellos y lo que presentamos en el Congreso la semana pasada. Interesantísimo, Martín. Gracias. Muchas gracias. Por tu visita.